Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí a estas horas después de todo el día. Y yo espero y deseo que lo que vais a ver os resulte algo diferente a todas las presentaciones que seguro que han sido buenísimas, que habéis visto hoy. Pero esta charla, ya os lo digo, no va a salir una línea de código, no se va a hablar de ninguna tecnología y espero que al final os quedéis un poco con las ideas que voy a presentar. La primera pregunta que os quería hacer es si sabéis esta compañía cuál es. Se llama SenseTime. ¿La conoce alguien? ¿Alguien la conoce? SenseTime es una compañía auspiciada por el gobierno chino para lo que se llama el crédito social. ¿Sabéis? La videovigilancia y tracking de personas que realiza el gobierno chino. Esta compañía no se encuentra en el mercado y tiene una valoración estimada, nadie sabe cuánto vale, tiene una valoración estimada en 2,3 billones de dólares americanos, ¿vale? Lo que serían 2.000 millones de euros europeos. Mi nombre es Tony Sánchez, mi Twitter es un poco extraño, ¿vale? Es ASZapla, Antonio Sánchez Zaplana. Soy ingeniero de telecomunicaciones de aquí, del Poli, especialista en economía de las telecomunicaciones. Hice hace unos cuantos años un MBA, llevo 20 años trabajando en tecnología aplicada a las ciudades, en el ciclo integral del agua y en el medio ambiente. Y soy asociado de una asociación nacional, que no sé si conocéis, que ha empezado en Alicante, que es la Asociación Nacional de Big Data and Analytics, ANBAN. Esta es una nueva red que se ha creado joven, es independiente, no es de empresarial, está formado por profesionales, por gente que ama este mundo del data science, del big data, de la tecnología, y realizamos una serie de actividades que se van publicando, como son una especie de meetups que se llama Data Wizard. Ahora somos los organizadores del Saturdays AI que se está celebrando en Alicante, en el Distrito Digital. Habrá otro curso durante 13 sábados después del verano y nada, sencillamente que lo conozcáis. Vamos a pasar a lo que es la presentación. La presentación la he dividido en 5 apartados y un bonus track. Primero quiero hacer un pequeño homenaje a la persona que considero que es el pionero de la inteligencia artificial. Es mi amigo Michael Knight. ¿Sabéis por qué? Conducía un coche autónomo, llevaba un smartwatch y lo más gracioso de todo es que cuando Michael le decía a Kit con el teléfono, Kit, ayúdame a algo, el coche autónomo le decía a Michael, Michael, eso solo pueden hacer los humanos, no me pidas cosas que no puedo hacer, esos son tus problemas. Los 5 apartados es el primero, el efecto wow, la inteligencia artificial, luego haré una pequeña explicación de qué es y qué no es la inteligencia artificial, dónde aplicarla, si la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo o nos va a dar trabajo, qué casos de éxitos hay de inteligencia artificial y un bonus track, que yo creo que es importante, que es la inteligencia artificial no es infalible. El efecto wow. No sé si conocéis este efecto. Este es un efecto que crean hace un montón de años las compañías de marketing, que se trata de hacer, y también lo han trasladado al efecto político, se trata de hacer algo que deje a la gente con la boca abierta. Y ese dejar con la boca abierta hace que te quedes con la copla. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. No sé si entendéis en inglés o no entendéis en inglés, pero en realidad lo que estáis diciendo es un presentador que es artificial, está utilizando la imagen y la voz artificial que se ha creado, y eso es una agencia también de noticias china, gubernamental, como todo en China, y lo que dice es que puede dar noticias sin necesidad de haber un presentador durante 24 horas. Luego no sé si conocéis esta compañía que se llama Aiva. Aiva es una compañía que se ha dedicado a generar música por inteligencia artificial.
Ahora iba a poneros un audio, pero da igual, podéis buscarlo en internet, ahí va, tiene vídeos en YouTube, en SoundCloud y en otros tipos de plataformas. La Sinfonía Inacabada de Schubert. Schubert, nadie sabe por qué, fue a componer lo que fue la Sinfonía número 7, porque se le atribuye clásicamente al número 8, una sinfonía que normalmente tiene 4 movimientos, pues no sabe por qué, solo escribió 2. Dejó 2 sin acabar. Pues hace unos meses en Londres, Huawei, con ayuda de una inteligencia artificial y de un smartphone y de un director de orquesta, terminó esta sinfonía. Y hubo un concierto. Ya está. Tampoco me importa la música, ¿no? Que sepáis que al final lo que ayudó a la inteligencia artificial que utilizaba Huawei era hacer una composición y luego el director se dedicaba a ajustar los movimientos y no fue un trabajo inmediato, fue un trabajo de 6 meses conjunto entre la tecnología y las personas. No sé si alguien conoce a esta persona. ¿Alguien la conoce? ¿No? ¿No la conocéis? No os preocupéis, no existe. Esta persona no existe. Es una cara creada artificialmente por una tecnología GAN. Es una página muy cachonda que se llama thispersondoesn'texist.com, donde cada vez que entra te muestra un resultado de la red neuronal de una cara diferente. Es impresionante las caras. No significa que las esté generando en ese momento. Sencillamente lo que está presentando son los resultados. De hecho, si entráis en la página, si alguien quiere investigar más, están los enlaces de los papers de las personas que han producido este red neuronal GAN, este tipo que se llama StyleGAN. De hecho, aquí tenéis el funcionamiento es lo mismo que os he dicho con el tema de la música, no es un entrenamiento que se hace automático, sino que pasan un número de días, 14 días, hasta que se llega al resultado que hemos visto tan impresionante. No es que significa que la red se entrena y enseguida empieza a producir caras, no. La red tarda un tiempo en producir estas caras, ¿no? No voy a explicar lo que es las redes GAN, lo que son entre el discriminador y el generador. Si alguien está interesado, luego lo puedo explicar. Lo más impresionante de esto de las redes GAN y las redes neuronales y la generación de nuevas cosas, ya sea música, ya sea imagen, es que fijaros, en 2014, ¿vale?, qué tipo de caras generaban las redes neuronales cuando intentaban generar algo artificialmente. 2015, 2016 y fijaos en 2017 y esta que acabamos de ver, que es de finales de 2018. Es el avance tan impresionante que ha habido en 3 años. Para que no le gusten las caras, también hay gente que se ha dedicado a generar perritos. ¿Vale? Como todo el mundo habla de gatitos, pues también hay un señor que se dedica a hacer perritos y el doge de en medio es porque a mis hijos les encanta el doge. Si no les pongo el doge en la presentación, dice que no les gusta. ¿Qué es y qué no es la inteligencia artificial? No sé si alguien conoce a Nuria Oliver. Nuria Oliver es una doctora de telecomunicaciones del MIT que está afincada en Alicante, trabaja para Vodafone, la directora científica mundial de Vodafone. Y ella, como gran experta, dice que la inteligencia artificial no es robótica, es informática, es software, son programas informáticos. La inteligencia artificial es presente, se está aplicando actualmente en un montón de sitios que nosotros no sabemos que se está aplicando. Transformará el trabajo, lo destruirá o lo creará, lo veremos posteriormente. No va a sustituir generalmente a los humanos, porque la inteligencia artificial es limitada. Sin embargo, ya hay ámbitos en los cuales la inteligencia artificial nos da absolutamente por goleada, nos gana, como son en el tema de estrategias, el tema de juegos. He visto que ganan ya todo tipo de juegos, StarCraft, todo el que se pongan a jugar, pues al final la inteligencia artificial llega a ganar. Y luego lo más importante es que no es nuevo. Los principios que estamos ahora viendo resultados de la inteligencia artificial vienen de 1950. Fijaos, Andrew Moore, que es el jefe de inteligencia artificial de Google Cloud, AI, él mismo dice que la inteligencia artificial no son polvos mágicos. No es algo que coges, lo sueltas
y aquello empiece a funcionar. Es algo que lleva mucho trabajo detrás y mucho conocimiento y que necesita mucho de los humanos para hacerla funcionar. Explicación para quien no sabe sepa lo que es inteligencia artificial en un minuto. La programación tradicional, que hemos aprendido todos los que hemos ido a las carreras informáticas desde los años 80-90 y las carreras informáticas es, nosotros programábamos con una serie de datos, le dábamos una serie de reglas, antes os he oído antes, el if, then, for, como sea, ¿vale? Y producíamos unas respuestas. ¿Cuál es el cambio de paradigma? ¿Qué hace la inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, como lo queráis llamar, ¿vale? No lo hace así. Lo que hace es, nosotros le damos los datos y las respuestas y lo que nos genera son las reglas. Y a partir de ese momento, nosotros lo que le hacemos a la inteligencia artificial es planteamos nuevos datos y con esas reglas que ha aprendido me genera las respuestas. No sé si habéis entendido, es una explicación muy rápida, pero básicamente toda la inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, funcionan así. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? No sé si alguien conoce el ciclo de las tecnologías de Gartner, que publica todos los años. Las redes neuronales en el informe de 2018 se encontraban en lo que se llama el pico de la sobreexpectación. ¿Esto qué es? Una tecnología cuando empieza a investigarse, empieza a crear una expectación. ¿Vale? Se empieza a hacer un desarrollo, a hacer una inversión, empiezan a salir compañías hasta que llegan a un pico. En ese pico todo el mundo está encantado. Cuando aquello no empieza a dar resultados, empieza lo que es el valle, ¿vale? La caída. Va cayendo la tecnología y luego llega un momento donde se estabiliza. Ya la tecnología está madura, ya está implantada en el mercado y está en régimen normal. Por ejemplo, ahora mismo la realidad aumentada se encuentra ya probablemente en este valle. Probablemente la realidad aumentada ya es algo que ya empieza a estar muy extendido, ya hay muchos productos y hay una posibilidad de desarrollo por todo el mundo. ¿Qué ha pasado históricamente con la inteligencia artificial desde los años 50? Ha tenido esta curva que hemos visto. Tiene diferentes momentos donde ha empezado a crecer su interés por parte de la sociedad. Ha tenido un par de inviernos, en el final del 75 y a mitad de los 90, y desde el año 2017 como ya empieza a haber una explosión, que no sabemos cuál va a ser el futuro. Tiene pinta de que esto no va a ir a menos, siempre va a ir a más. Pero bueno, no lo sabemos. No sé si conocéis qué es esto, este camión. Este camión es el IBM 1401. ¿Por qué lo pongo? Porque es de 1959, que es más o menos la conferencia de Dartmouth, que puede ser como la fundación de la inteligencia artificial, es del año 56. Fíjate en aquella época. Pues esto era el primer ordenador portátil de IBM. Pesaba 653 kilos. Y atención, tenía 16 kilobytes de RAM. El más avanzado, había una versión de 1,6 kilobytes de RAM. Entonces, este ordenador portátil lo que hacían eran, lo alquilaban las muy grandes empresas, automovilísticas o de telecomunicaciones, IBM lo trasladaba con un plotter que también llevaba en el camión y prestaba el servicio al módico precio de más o menos de $2.500 de aquella época a la semana. Fijaros, este modelo, el 1401, duró en el mercado 12 años. Fijaros a un ordenador que tengáis que os dure 12 años, ¿no? Pues con estas cosas tenían que desarrollar los algoritmos en los años 50 y en los años 60 y un poquito mejor en los 70, pero como veis, o sea, ahora mismo un ordenador portátil como puede ser este, con 64 GB de RAM, si no me equivoco, 116 kilobytes, antes lo he calculado, creo que son 4 millones más de veces de memoria que lo que teníamos en 1960, ¿no? No sé si conocéis el caso de Kasparov, cuando perdió contra Deep Blue en el tema de las partidas de ajedrez, que fue muy conocido en la época y tal. Aquí están, detrás de Deep Blue había ingenieros, había 6 personas. No sabéis el caso de que, ¿por qué ganó Deep Blue a Kasparov? Hicieron 3 torneos, los 2 primeros torneos quedaron empates y el tercer torneo lo perdió Kasparov. Y lo perdió Kasparov, no lo vais a creer, por un error de software. Lo que le pasó a Deep Blue es que en sus cálculos hizo un movimiento el cual no tenía lógica. Entonces, vamos a ser así más o menos, Kasparov en medio de la partida empezó a rayarse, porque él estaba acostumbrado a hacer cálculos
Él hacía una previsión de movimientos por parte de la máquina o de su adversario. Entonces, con ese movimiento que hizo lo que es Deep Blue, Kasparov se despistó, se empezó a poner nervioso, empezó a no entender nada y en realidad perdió porque abandonó la partida. Cogió Kasparov, se levantó de la partida y abandonó. Y luego después acusó Kasparov a que estos ingenieros habían provocado el error, que habían estado tocando mientras durante la partida, pero bueno, al final lo reconocieron los ingenieros, ¿no? Para que os hagáis una idea del volumen o de qué está generando la inteligencia artificial en el mundo. Estos son los datos de 2018 de Estados Unidos. 11,7 billones de inversión en este tipo de compañías, 1.031 inversores y se crearon 11 unicornios. No sé si sabéis lo que es un unicornio. Un unicornio es una empresa que no cotiza en bolsa con un valor aproximado de 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, solo en 2018 se crearon 11 compañías de este tipo. Muchas de esas compañías las veis reflejadas aquí. El nombre ni os suena, ni os sonará ninguna, porque normalmente lo que suele pasar con estas compañías es que suelen ser, cuando cogen un volumen muy grande, comprados por los big, ¿vale? Por los GAFA maravillosos, Google, Amazon, Facebook, compran este tipo de compañías y nadie se entera, ¿no? Una de estas compañías, Nuro, que se dedica al tema de coche autónomo, recibió una financiación en este año 2019 de 940 millones de dólares. Luego otras compañías recibieron 65, 45. Pero lo más interesante de la financiación que están recibiendo las empresas en Estados Unidos sobre inteligencia artificial es que no están recibiendo financiación para el desarrollo de tecnología. Ya están recibiendo financiación para la expansión en marketing y ventas. Ya tienen la tecnología desarrollada, ya no están desarrollando tecnología, ya es en la parte de comercialización. Y la inversión que están realizando las compañías americanas es para su expansión. Esto es un gráfico curioso del Foro Económico Mundial del año pasado, de 2018, donde decía a dónde podía llegar la inteligencia artificial. Pues bueno, podía coger en 2024 y programar en Python, escribir un ensayo escolar, generar una canción de los 40 principales del top 40, generar un vídeo creativo. Esto es de 2018, el Foro Económico Mundial, que no son 4 personas que se juntan, ¿no? Pues ya este año, OpenAI, que no sé si conocéis, que es una fundación que está soportada por Elon Musk, ha generado un algoritmo que ha tenido que no publicar, no lo ha querido publicar, porque lo ha visto tan peligroso en la generación de nuevos textos, tan peligroso porque no podía distinguir ya si estaban generados por una persona o por un algoritmo, que ha decidido guardarlo del cajón, porque decía que si publicaba en abierto este algoritmo, podía empezar a haber muchísimos libros fake. Voy a hacer una exposición básica para abriros un poquito la mente de dónde aplicaría yo la inteligencia artificial. Cambio climático. No sé si sabéis, o sea, la temperatura del planeta está cambiando. Y que no, diga que no, que vea este tipo de gráficos, por ejemplo, de cómo ha cambiado la temperatura por meses en el último siglo, y me diga que no ha habido un aumento de la temperatura de la Tierra. Esto es un hecho. Esto es una web muy interesante que lo que hace es hacer una simulación de cómo va a subir el nivel del mar en las ciudades de ahora a 2100, en 2 escenarios. El escenario de aquí, de vuestra derecha, que es o de esta izquierda, es si a 2100 sube 1,5 grados y si en 2100 sube 4 grados. Bueno, esto es la ciudad de Valencia. Veréis que si sube 4 grados centígrados en 2100 el nivel del mar, tenemos el agua por Colón, más o menos, y casi llega al ayuntamiento. Y bueno, y la marina, el puerto, de eso nos olvidamos, ¿eh? Eso nos olvidamos, eso ya no existe. Eso ya ha quedado totalmente, ya con 1,5 grados ya no existe la marina, no existe el puerto. No sé si conocéis esta playa. Esta playa es una playa de Alicante, se llama la playa de Albufereta. Es una playa preciosa, es una playa urbana, se encuentra entre las 2 partes de Alicante, la playa de San Juan y lo que es el centro de Alicante, la playa del Postiguet. Pues esta playa tiene la mala suerte de que está en un barranco.
como habéis visto, sea gestionar esa cantidad de agua para que no llegue al mar es todo un reto por parte de la sociedad. ¿Conocéis otro caso del año pasado de la Ciudad del Cabo? La Ciudad del Cabo estuvo a escasos 21 días de quedarse en lo que se llama el día cero. El día cero significa quedarse sin 1 metro cúbico de agua ni 1 litro de agua para la población. De hecho, esto es una foto real de cómo se encontraba el embalse de la Ciudad del Cabo. Se restringió el consumo a la población para 50 litros habitante día. Para que os hagáis una idea de lo que son 50 litros por habitante día, es una ducha de 5 minutos, tomar un baño, poner una lavadora o lavar el coche. Así estuvieron en la Ciudad del Cabo. Imaginaos una familia de 2 personas, le restringían el consumo. No es que le cortaran el agua, sencillamente que si consumían más agua le metían una multa de 3 pares de narices. Esto es la ciudad de Los Ángeles. Un fin de semana. Bueno, entraba un fin de semana, un viernes. Al final, ¿qué provoca el tráfico en las ciudades y el tráfico ya de este tipo? Lo que provoca al final es polución. Esto es Pekín. No sé si veis Pekín, pero yo no lo veo. Pero no solo es Pekín. El último informe de la Unión Europea, ves todas estas ciudades que están en rojo, han incumplido en algún momento del año el estándar europeo de calidad del aire, entre los cuales se encuentran ciudades que tenemos aquí cerca, o como la ciudad de Valencia. ¿Vale? Más o menos se calcula que al año puede haber en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, 3 millones de muertes debido a la polución en las ciudades. Energía. Esto es un pequeño apagón que se produjo en la India de 2 días. Ese apagón se produjo porque estaban en sequía y todos los agricultores hicieron pozos ilegales y arrancaron todos los pozos ilegales durante la sequía y tumbaron la red durante 2 días. Entonces este señor tuvo que aprender a cortar el pelo con una vela porque si no, no trabajaba, ¿no? Y luego quiero hacer un caso, hemos visto sobre la polución, hemos visto el agua, hemos visto la energía. Un caso para el cual la tecnología o la inteligencia artificial tendría que buscar una solución, que es la soledad urbana. Hace poco, en Valladolid, encontraron 3 personas muertas en un mismo día, 3 personas, en 72 esas 3 personas muertas que vivían solas. Ya se habla, según la Organización Mundial de la Salud, que la soledad urbana de las personas que viven solas en las ciudades es una pandemia, porque están produciéndose demasiadas muertes por cada 100.000 habitantes. Para esto deberíamos aplicar la tecnología. Y para quitaros un poquito el mal rollo, ¿vale? Para solucionar este tema de la soledad urbana, os presento al Bonsai. No es coña, ¿vale? Fijaros, le va acompañando al monje, ¿vale? Se va, ahora veréis. Va buscando la luz óptima, porque ya sabéis que los bonsai son muy especialicos en cuanto a tal. Don't forget to love yourself. At least that's what Kierkegaard said. Eso es para quitaros un poquito el mal rollo que os he puesto de la soledad urbana. La inteligencia artificial nos dejará sin trabajo, ya lo predijeron los Simpson. Aquí veis a Homer Simpson rodeado de robots en su central nuclear, ¿no? Y él mirando, bueno, siempre lo que hace, ¿no? Hace 1 año y pico, creo que fue, se vendió un cuadro por inteligencia artificial, el cuadro de los Bellamy, que fue muy famoso, salió en muchas notas de prensa, porque se vendió por casi $500.000, y todo esto que es un cuadro pintado por inteligencia artificial, por un algoritmo. Pues no sé si sabéis que durante este año se ha producido una subasta en Sotheby's de, esto realmente no era un cuadro, son 2 pantallas, que están generando continuamente caras por inteligencia artificial, nuevos cuadros con unas... pues saben, la subasta ha sido de 16 millones de libras. No ha sido en prensa, no sé por qué esto no ha sido tanta noticia como el cuadro de los Bellamy. El cuadro de los Bellamy probablemente porque fue el primero y todo esto, pero fijaros esta subasta de dónde hemos llegado, ¿no? Los deepfakes. No sé si conocéis los deepfakes.
de conocer los deepfakes, que es al final la producción de vídeos falsos con caras. A la izquierda vemos una actriz famosa y un actor famoso. Me to win. So I just like, it was just, this was very truly surprising for me. Yeah, I was just really surprised. Hi, here. Sheridan Watson from BuzzFeed right here. Hi. So you're a huge Bravo fan. Oh, Who yes. is your favorite and least favorite housewife of all cities? My favorite is probably Lisa Vanderpump. My least favorite. Primero he visto ese y ahora vamos a ver, hoy hace 115 años que murió Dalí, bueno, que nació Dalí. Murió. Greetings. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, and I am back. Even though Dali's been gone. No voy a poner todo el vídeo, lo podéis buscar en YouTube. Esto es una recreación que han hecho también con un deepfake de Salvador Dalí en el Museo de San Petersburgo de Florida. Y es muy gracioso, si queréis ver el vídeo, buscadlo en YouTube, porque está colocado en un MUPI y el final del vídeo que te va haciendo Dalí, que te va explicando cosas, te dice si te puedes hacer un selfie con él. Entonces, se da la vuelta a Dalí, se pone así, se hace un selfie con las personas que están mirando lo que es la pantalla y luego le sale la foto. Es curioso, es una cosa graciosa para enseñar. Habéis visto que lo que me resulta también gracioso del vídeo es que han sido muy realistas en cuanto a la pronunciación de inglés de Dalí. No han querido tampoco, han cogido la propia voz de Dalí, o sea, su voz, y la han intentado ver cómo pronunciaría el inglés. Trabajo, mozo de almacén. No sé si habéis visto el último invento de Boston Dynamics en cuanto a trabajo en almacenes. Como habéis visto, ya el trabajo de mozo de almacén es un trabajo que desaparecerá dentro de unos años, lo tenemos todo claro. Periodistas, ya hay inteligencia artificial que genera textos. ¿Vale? No genera noticias, pero genera textos posibles para luego redactar noticias. Aquí tenéis una prueba de un software que era gracioso, que hace unos meses dejaban probar desde la Unión Europea, el otro día entré, y por el maravilloso GDPR ya no dejarán entrar desde Europa este software, porque es americano. Si alguno está preocupado del proyecto que hemos visto, hay una encuesta de GigaOM, que es gigaom.com/quiz, donde mediante una serie de preguntas te va haciendo una consulta para ver si tu trabajo actual podrá ser reemplazado por un robot o por una inteligencia artificial. Yo lo he hecho y, gracias a Dios, creo que sigo teniendo trabajo. Y creo que todos vosotros también. ¿Vale? Porque lo que al final se basa en cualquier trabajo que sea repetitivo podrá ser sustituido por una inteligencia artificial robótica. Cualquier trabajo que sea de creatividad o de cambio, que tengas que pensar, no podrá ser reemplazado. La destrucción del trabajo. Hay multitud de informes donde dice cuál va a ser la destrucción del trabajo. Fijaros, aquí desde Banco de Inglaterra dice que va a venderse 20 millones de euros o 20 millones de personas en el año 2030, a gente que dice que se van a destruir 2 millones de trabajos. No se sabe. A día de hoy, lo que está pasando es esto. A día de hoy, en las facultades, en los institutos, no hay profesores de matemáticas. No queda ni uno. Todos están trabajando en el tema de algoritmia y la empresa privada. De hecho, ¿sabéis? El Pacto de Toledo hace poco propuso y estuvo sobre la mesa a punto de aprobarse de poner un impuesto a los robots, como decían ellos, para sostener el tema de pensiones. No dudéis que el futuro va por aquí. Más que poner impuestos a un sector, ni nada de eso. El futuro más lejano, más cercano, vendrá por un impuesto a la tecnología. Vamos a hablar de éxitos de la inteligencia artificial. Esto es una competición china donde pusieron a
20 de los mejores médicos en detección de tomatografías del cerebro contra un algoritmo de inteligencia artificial. No dudéis quién ganó. Ganó la inteligencia artificial, no ganaron los médicos. Google ha desarrollado varios algoritmos de Deep Learning para detectar el metástasis del cáncer de pecho. Está a punto ya de decirlo. Lo que pasa es que como es un tema muy sensible, oiréis muchas cosas, pero como son temas muy sensibles, lo que quieren con la tecnología es cuando lo tengan totalmente seguro dirán, tal, habéis oído muchas cosas, pero el propio Google dice, nosotros seguimos en investigación. Aún no podemos decir que esto de algoritmia es fiable 100%. El tema de los abogados, ¿vale? Ya hay varias empresas, esta es una de ellas, es la Logix, que se dedica a la revisión de contratos y la proposición de nuevas cláusulas y han hecho pruebas certificadas ante notario de competiciones entre lo que es la algoritmia que tiene la compañía contra abogados, ¿no? Ganó la inteligencia artificial de calle, ganó un 94% de acierto frente al 85% de los abogados. Los abogados tardaron 6 o 7 horas en revisar los contratos, la inteligencia artificial tardó 20 minutos en los contratos. Y luego hay una cosa curiosa por ahí, que los abogados tomaron 15 o 20 cafés, la inteligencia artificial no tomó nada de comer. Tema de chatbots. El tema de chatbots es el presente y sobre todo el futuro. La gente joven, la gente que viene ahora, no quiere hablar por teléfono. De hecho, solo el 12% ya de los millennials prefieren hablar con las compañías o los centros de atención telefónica por teléfono. Todo lo que prefieren son medios electrónicos. Por lo tanto, el chatbot, ya sea escrito o de voz, es el futuro. Hay un chatbot que se puso en funcionamiento en la Universidad de Murcia y Cartagena durante el periodo de matriculación del año pasado y lo utilizaron las 9.000 consultas los alumnos sin hacer ninguna publicidad, porque preferían los alumnos consultar, oye, cuál es la nota de corte, qué trámite tengo que realizar, preferían hacerlo por un chatbot que tener que llamar a la universidad. Otro chatbot muy cachondo, si alguien lo quiere invocar, es Victoria Malagueña. Se lo podéis invocar de Facebook, de Google, del asistente de Google, menos de Siri, que todo el resto y es muy cachondo, está hecho por el jefe de informática del Ayuntamiento de Málaga, que es ahí bueno. Y es gracioso porque le va anexando cada vez más, no solo información municipal, sino gente que tiene bases de datos de información sobre Málaga, las va incluyendo, frases célebres, chistes y consejos, personajes de Málaga, y es curioso utilizar y te pasas un buen rato. ¿Para qué estamos utilizando nosotros, la empresa, la inteligencia artificial? Lo primero que estamos haciendo son pruebas para el tema de prevención de riesgos. Con una tecnología de visión artificial en un casco, no sé si conocéis, una tecnología que se llama TPU, si no la conocéis luego la puedo explicar. Con una tecnología estamos realizando, que se llama Moebius, está aquí, ¿lo veis? Moebius. La detección de si el personal que está entrando en una zona que es restringida o que tiene que llevar una serie de equipación de protección personal, la lleva o no la lleva. Aquí veis al pavo, ¿vale?, haciendo una prueba de concepto con un teléfono móvil en un casco. Google, que tiene más capacidad de publicidad que nosotros en Alicante, sacó hace un año así que recortaba el coste de sus centros energéticos en un 15% sus TPDs con tema de inteligencia artificial. Desde el año 2014, en aguas de Alicante, tenemos varios algoritmos de Machine Learning corriendo en función de la meteorología a corto plazo y a largo plazo con series temporales que nos ha supuesto una disminución del 5% del coste total de la compra de agua en Alicante. No somos Google, pues no nos podemos hacer esta publicidad. Localización de fugas. La localización de fugas exacta se hace por sonido. Al final es una persona que va y hace una detección de sonido fina y tiene el oído muy entrenado para oír si hay una fuga justo debajo de la calle, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos entrenado, en base a la experiencia de estos operarios y algoritmos de Machine Learning, una aplicación móvil que reproduce el trabajo de estas personas y ayuda a estas personas a la detección, porque hay veces que si hay tráfico, tal, son difíciles de detectar la fuga. También estamos haciendo pruebas de visión artificial lejana para las playas con dos ámbitos. Uno, para determinar la ocupación de la playa, el número de personas,
Y el segundo, para la detección de personas que están entrando en zonas restringidas de baño, que hay corrientes para avisar al socorrista o la Cruz Roja o quien haya para que lo saquen de allí y que no les vaya a pasar nada. No detecta ahogamientos, detecta personas que están entrando en este área. En la inspección de redes de alcantarillado, redes subterráneas, se meten robots, ¿vale?, que hacen vídeos y con estos vídeos se detectan fallos. Pues estamos utilizando este tipo de robots como este dron que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Este dron entra dentro de la red, realiza un vídeo, este vídeo se procesa por un algoritmo y los defectos que va encontrando en la grabación luego se pueden registrar y se pueden realizar las operaciones de mantenimiento que hagan falta. Este dron también es un diseño propio de la compañía que es complicado porque drones mucha gente hace, pero drones que se empiezan a pegar leches con las paredes y recuperen la posición y sigan grabando, pocos. ¿Vale? La malla lleva un diseño especial, es una malla flexible. Y quiero acabar la presentación, después de toda esta parte donde os he dicho que hay robots, que hay inteligencia artificial, que todo es bonito, que puede hacer música, que pinta cuadros, diciendo que tiene errores. Si sabéis, hace unos años Microsoft sacó un bot en Twitter y a las 24 horas lo tuvo que quitar porque el bot se entrenaba le hicieron un preentrenamiento y lo sacaron también para que se entrenase con las respuestas de la gente. Pues el bot en 24 horas se volvió nazi, misógino y todo lo que podáis imaginar, ¿vale? Tuvieron que apagarlo porque, claro, ¿qué pasó? Pues eso, hay una estadística. Además, sobre el tema de chatbots, me dijeron el otro día y no sé si era el 60 o 70% de las conversaciones con un chatbot son para insultarlo o para ligar con él. O sea, una cosa, la gente que se dedica a analizar dice, es una cosa brutal, ¿eh? En otro caso, ¿vale? En el caso de la oficina del gobierno de Washington, habían puesto un robot para sustituir a los guardias de seguridad, pero el robot decidió suicidarse en un lago, ¿no? Caso famoso del atropello del ciclista por un coche autónomo de Uber. ¿Vale? Que es el caso típico, la persona estaba viendo una película tal, le pasó una persona con la bicicleta, el coche no detectó que estaba pasando la bicicleta con una persona y lo atropelló. Ustedes sabéis, si queréis pasar un rato divertido con este tipo de cosas, el MIT, de MIT, tiene una web que se llama moralmachine.mit.edu, donde va presentando diferentes casos de qué decisión tendría que tomar un coche autónomo en caso de que, por ejemplo, tuviera que atropellar a 4 personas que están pasando, 3 personas y un perrito, o estrellarse y morirse las personas que están dentro del coche. Pues plantea un montón de casos para, con todos los casos que recojan, intentar luego poder influir dentro de los algoritmos de conducción autónoma. Detección de imágenes. Aquí veis la de Amazon diciendo que Oprah Winfrey es de sexo masculino. O que Michelle Obama es una persona joven llevando además un polo negro, como lo llevo yo, ¿vale? O el caso de Google, cuando empezó también en esto, que las personas negras la detectaban como gorilas. ¿Alguien sabría explicar por qué? Este caso de Google, los otros dos... sí, los dos. Cuando entrenaron en el modelo de Google, solo pusieron personas blancas o personas de rasgos asiáticos. Se les olvidó entrenarla con personas de color. Sí que había personas de color, pero el dataset era muy pequeñito de personas de color. ¿Dónde había más color? En monos y gorilas. Por lo tanto, cuando el algoritmo encontró algo de color, que dijo, esto es un gorila. Lo cambiaron. Estos son los americanos, que entre nosotros están un poco como un cencerro, ¿vale? Hacen lo que se quejan mucho de los chinos, ¿vale? O sea, el americano se queja mucho de los chinos, pero es que los americanos también están un poco... Hacen un tema de... ¿Cómo se traduce? A ver si la traducción. De puntuación de posibilidad de reincidencia de delitos en caso de una detención. Entonces, en la parte izquierda veis 2 personas que fueron detenidas a la vez, una persona blanca y una persona de color.
El riesgo de reincidencia, entonces, el riesgo de reincidencia de la persona blanca era 3 y el de la persona de color 8. Con este riesgo, los jueces de vigilancia toman la determinación si hacen temas de prisión preventiva o le ponen medidas preventivas o, sinceramente, los dejan libres, ¿vale? Sin ninguna medida. ¿Qué pasó? La persona blanca hizo 2 robos más, otro robo lo intentó hacer un gran robo, y la persona de color, que tenía un riesgo muy grande, no hizo nada más en su vida. Los 2 fueron detenidos por unos robos de bicicletas. Entonces, los algoritmos que se dedican a este tipo de vigilancia están siendo muy criticados en Estados Unidos, y lo que poca gente sabe es que se están empezando a usar o probar por países europeos. Por lo tanto, habrá que estar muy vigilante con este tipo de temas. Amazon dedicó gran cantidad de dinero para una herramienta para la selección de currículums. Fue un auténtico fracaso porque tenía un sesgo hacia el sexo masculino. Otra vez, ¿qué pasó? Lo entrenaron con los currículums históricos que tenían, que eran todos de hombres y pocos de mujeres. Por lo tanto, el algoritmo que decía cuando llegaba un currículum de una mujer lo tiraba para atrás. Se puede engañar a la inteligencia artificial. Sencillamente, poniendo esta pegatina al plátano, dice que esto es o un instrumento musical o un sacapuntas, ¿vale? Y todo lo que nosotros veíamos una persona, esto es un plátano. Sin embargo, se ha manipulado una imagen para que parezca que engañar el algoritmo, ¿no? Otra vez, estas señales de stop, con esas modificaciones que se han hecho, lo que detecta ciertos algoritmos es una señal de prohibido ir a más de 45. Fijaros para un coche autónomo que en vez de leer un stop, que leyera eso, ¿no? Atropellaría a alguien, ¿no? Para acabar un poquito el mal rollo, ¿vale? Aquí tenemos a alguien que con tecnología libre, AutoML o OpenCV, se dedicó voy a buscar a Wall-E, ¿no? ¿Vale? Vamos a acabar. A mí sí me gusta acabar con Andrés Montes, porque tiene una frase que me encanta, ¿vale? Porque la vida de tecnología pueden ser maravillosas. There are hundreds of millions of acres of forest in the United States. What's happening with them today is the result of centuries of past decision-making. Forests are made up of complex interconnected systems, and there's never been a way to measure all of these systems, and you can't manage what you can't measure. Through Microsoft's AI for Good initiative, we've created the first high-resolution inventory of all U.S. forests to provide better data and to make better decisions. We've been timbering this land for over 40 years. The watershed provides drinking water to all of the citizens of Duncannon. It is not maintained in a sustainable way. Duncannon came to the Nature Conservancy because they had no forest management plan. Using Sylvia Terra, the borough will know how many trees are per acre, waterways will be mapped and buffered. This will be sustainably managed working forest forever. Working with Microsoft AI, democratize access to this. We can't change that. What we can change is the future. Microsoft AI and Sylvia Terra are empowering landowners so they can grow the forests of the future. A ver si consigo pasar a la última. Es que se me ha ido. Nada, me han dicho que estamos acabando. Yo quería sencillamente agradeceros. He intentado hacer una exposición algo diferente, sin hablar de algoritmos, sin hablar de fórmulas, que era lo que le prometía la organización. Muchas gracias, y si tenéis cualquier consulta técnica de lo que hemos visto, obviamente tengo conocimientos técnicos de todo lo que hemos visto, pero no se trataba de hacer una exposición de este tipo. Muchas gracias a todos. ¿Preguntas? ¿Hay que preguntar algo? Y si no, ahora me podéis preguntar lo que queráis. Hola, gracias Antonio, ha sido muy interesante la ponencia. Quería preguntarte con respecto a la encuesta que nos has mostrado al principio de la intervención, para preguntar si la inteligencia artificial va a sustituirnos según qué tipo de trabajo tengamos. Me gustaría saber qué
finalidad crees que hay detrás de esa encuesta? O sea, no creo que sea tranquilizar a la población, sino que ahí se van almacenando unos datos con respecto a qué personas tienen más miedo de ser sustituidos por máquinas, qué tipo de profesiones son las más preguntadas y demás. Y esos datos imagino que alguien se los queda y que se pueden hacer cosas con ellos, ¿no? Como desarrollar una tecnología en esa línea o no. O paralizarla, porque a lo mejor la población está escandalizada de si se va a perder empleo. No, en este caso la encuesta es de una página web, GeoHome. Las cuestiones son bastante... Si la haces, no das mucha información de cuál es tu trabajo. Sencillamente, yo creo que la encuesta lo que intenta al final GeoHome no es la recogida de datos, ni busca la recogida masiva de datos, sino intenta concienciarte a ti como persona que hay una tecnología que viene. Si tienes un trabajo muy repetitivo, lo que te dice, tienes una posibilidad de que tu trabajo sea sustituido por un robot de inteligencia artificial en un futuro, no en un corto plazo, ¿vale? A día de hoy, si hiciéramos un balance de la ecuación entre puestos de trabajo destruidos por la inteligencia artificial y puestos creados, vapulea la inteligencia artificial. O sea, hay una cantidad de empleo no cubierto en estos ámbitos. Empiezas buscando gente que sepa hacer deep learning, o sea, y te puedes ir a cualquier parte del mundo, o sea, Alemania, Australia, Estados Unidos, India, donde si tienes ganas de viajar, o sea, y sepas el conocimiento a día de hoy, en un futuro. Pero no entonces, lo que a mí no me ha quedado claro de toda esta visión en conjunto es cuál es el criterio que se utiliza para desarrollar tecnología de inteligencia artificial que suple a un trabajador en un área de trabajo. O sea, ¿qué se piensa? ¿Lo más mecánico o los puestos de trabajos más repetitivos que mejor remunerados están? O sea, ¿habrá unos criterios que supongo que tendrán que ver con lo económico? A ver, yo creo que cuando una empresa desarrolla, o sea, hay de dos tipos, o sea, cuando una empresa desarrolla algo e invierte es porque tiene una posibilidad de negocio. Eso es obvio. Si alguien que mete 1.000 millones de euros en una empresa es porque pretende ganar 1.000 millones más un tanto por ciento Por lo tanto, no creo que la ambición de las empresas que se dedican al desarrollo de inteligencia artificial sea la sustitución de personas. Yo creo, y a día de hoy como está haciendo, están aumentando la capacidad de las personas. O sea, no creo que llegan a existir algoritmos los cuales detecten el cáncer. Yo creo que lo que habrá son algoritmos que lo que hacen es realizar un análisis mucho más rápido de la información de lo que se realiza desde ahora y una persona tomará la determinación de si es cáncer o no es cáncer. Siempre tomará la decisión sobre una persona, pero ahora mismo nosotros nos quejamos, y todos estamos aquí, de que hay colas en la seguridad social, en los hospitales, en el médico. Si este tipo de sistemas pueden ayudar a aligerar todo ese tipo de atasco que tenemos administrativos o tal, pues siempre tiene que haber una decisión, y eso es la decisión de la propia Unión Europea. Ya está haciendo normativa para lo que es la aplicación ética de la inteligencia artificial, unos principios éticos que respeten el derecho de las personas, que respeten la privacidad de las personas y que tengan cuidado en su desarrollo. Ahora, no sé hasta qué punto, te lo digo desde el punto, no sé hasta qué punto son buenas intenciones. Es una carta de buenas intenciones. Controlar un mercado tan desagregado. A ver, el problema que tiene la inteligencia artificial es que, como es un concepto, no es una tecnología única. O sea, tú, por ejemplo, te podrías centrar en el coche autónomo. Ahí podríamos centrar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene que tener un permiso de circulación en el coche para circular por las ciudades, pues ahí lo podría cortar, ¿vale? Pero claro, la inteligencia artificial en genérico, como os he dicho, son programas informáticos. ¿Vamos a ponerle puertas a los programas informáticos? ¿Puertas al campo? No sé, si alguien se atreve con legislación a intentar decir qué es inteligencia artificial, qué es machine learning y cómo intentar que... Yo lo veo realmente complicado, realmente, porque no hay manera de ponerle puertas al campo. Entonces, yo creo que sí tiene que haber, al final, unas normativas donde la toma de decisiones que se realicen importantes para la sociedad sean realizadas por personas, con ayuda de la tecnología, como siempre ha sido. Cuando se hacía la primera revolución industrial y estaban los coches, hay gente que no se montaba en los coches porque decían que se iban a desintegrar. Fijaros,
y ahora nos montamos todos en un coche, ¿no? Pues lo mismo con esto, tiene que haber un poco de sentido común. E intentar hacer una regulación previa de algo que es difícilmente regulable, yo lo veo complicado. Que hay muy buena intención de todos los gobiernos y que hay mucha preocupación, pero también te lo digo con conocimiento de causa, que luego son los propios los gobiernos, y habéis visto el gobierno americano y otra serie de gobiernos, tal. Voy a decir algo, aunque se esté grabando, políticamente incorrecto, ¿vale? En España, políticamente incorrecto, en España la violencia de género actualmente se está analizando con un algoritmo de machine learning. ¿Funciona o no funciona? ¿Le habéis visto a alguien de la sociedad? ¿Se ha entrado ese debate? Estamos en otro debate, tal. Oye, pues probablemente hay algo que no está funcionando. No. Te estoy diciendo los algoritmos que determinan si se toman medidas preventivas contra una persona. Tal. Hay una serie de algoritmos, no sé si están en productivo, están en pruebas, eso yo no lo puedo decir porque no lo sé, pero existen. Existir, existen. Una pregunta al respecto, si te importa. ¿Ese algoritmo es auditable? ¿Qué? Que si ese algoritmo es auditable. Ahí estás. Porque, a mí me consta que sí que es cierto lo que has dicho. Con la información, yo no es que me dedique a ello, pero con la información es cierto que aunque la última palabra para decidir el grado de protección de una mujer que acude a unas fuerzas del orden para solicitar un nivel de protección, el agente encargado del tema utiliza un algoritmo que todavía no es el único que toma la decisión, porque jurídicamente no tiene ningún sentido. Al final pone la chapa un señor guardia. Pero la gran pregunta no es eso. Señor guardia, hasta donde yo sé, hasta donde yo he conseguido averiguar, ese señor guardia podrá subir el nivel de protección, pero nunca podrá bajarlo, porque el algoritmo le está poniendo un tope. Es decir, si tiene un riesgo leve, ese algoritmo, él podrá decir que es grave, pero no podrá decir que no hay riesgo. Pero la pregunta que es alrededor de toda la inteligencia artificial, a mí, como activista social, es, ¿y esos algoritmos, quién los audita? Muy buena pregunta. ¿Quién toma esas decisiones? Muy buena pregunta. ¿Quién dice si el algoritmo es bueno o malo? Claro, ahí hay problemas jurídicos, de libertades, de democracia. Entramos en otra discusión muy interesante, o sea, que es una discusión genérica sobre la legislación. O sea, ¿qué es mejor? ¿Ponerle puertas al campo o capacitar a la administración pública y a la sociedad para que sea capaz de auditar esos algoritmos? Pues os cuento dos casos. El caso español, lo sabéis. Aquí, nosotros, que yo sepa, no hay un movimiento social contra el gobierno finlandés. ¿Qué ha hecho? El gobierno finlandés ha dicho, pues yo lo que voy a hacer es empoderar a la sociedad. Y lo que está haciendo son cursos masivos, gratuitos, en bibliotecas y en universidades para toda la sociedad por diferentes niveles para que conozcan lo que es la inteligencia artificial. Y con ese conocimiento, no con la intención del gobierno de que la gente se ponga a programar, con la intención de que la gente sea capaz de luego poder, en un futuro, de determinar y tomar sus propias decisiones y saber cómo auditar ese tipo de cosas. Y eso está haciendo el gobierno finlandés. Creo que es una buena decisión, para mí. O sea, porque al final, a mí me ha pillado ya mayor. Yo creo a todos, y este tipo de tecnologías que están saliendo ahora mismo. Tiene que haber un poco de reciclaje. A ver, yo siempre recuerdo, el tema de los que tenemos ya canas, de que yo he visto nacer Internet, ¿vale? Nacer Internet masiva. La Internet hace muchos años que se creó, en los años 70, ¿vale? Pero la Internet masiva, la navegación web, que podemos decir, o las tecnologías HTTP, como queremos llamarlas, ¿vale? Cuando nació eso, todos los gobiernos del mundo, incluido el español, gastaron ingente cantidad de dinero en formar a la población en Internet. Vosotros no os acordáis, pero ¿se acuerdan de que había cursos en las bibliotecas para enseñar, además, hasta paquetes de software privativo, ¿sabes?
pero pagado por dinero público, donde hay como navegar por Internet, el comercio electrónico, enseñarte a utilizar el ordenador, el paquete ofimático, no sé cuántos. Y eso estamos hablando de los años 90, finales de los 90, ni siquiera al principio de los 90. Creo que los gobiernos deberían pensarse otra vez, volver a hacer este tipo de estrategia con este tipo de tecnologías. Creo que debería haber, no tan masivo, no debe ser tan masivo probablemente como en Internet, pero sí que debería ir a la parte de activistas sociales o vigilantes o la propia gente, para que, por dos motivos. Primero, para poder vigilar, y el segundo, para mejorar la empleabilidad de toda la gente joven. Porque la gente joven, conociendo esta forma de programar, porque entenderme, al final, la algoritmia de la inteligencia artificial es una forma de programar, no tiene más, ¿eh? Son librerías y saber cómo programar y saber cómo interpretar. Como dice un amigo mío, Andrés Torrubia, que es uno de los mayores expertos de inteligencia artificial en español, la inteligencia artificial se define de dos maneras. Son muchos datos con mucho ordenador y estadística. Ya está. No tiene más. Pero claro, hay que saber qué datos se le meten, qué ordenador se le mete y qué estadística se le mete. Son esas tres cosas. Y hay que empoderar a la sociedad para que aprenda esas tres cosas. ¿Lo estamos haciendo? No, pero no es que lo estemos haciendo. ¿Lo estamos solicitando? ¿Lo estamos pidiendo? No. Y lo que tenemos muy claro es, no es aquí por hacer un poco apología de imperialismo, ¿vale? Pero como en Europa, en genérico, y en España en particular, no empecemos a ponernos las pilas en estos aspectos, nos llegarán los chinos y los americanos, nos implantarán la tecnología como siempre han hecho, que les ha dado la gana, y aquí la tendremos, y nosotros, pues bueno, pues a utilizarla y a no poder opinar. Eso es lo que ha pasado históricamente. Los chinos, pues aún se les mete aún más caña, se les mete más barreras, pero los americanos, aquí puertas al campo. Compañías que pueden entrar en la Unión Europea para hacer lo que les dé la gana, ya las veis. No hace falta que os cuente la cantidad de casos que está habiendo de este tipo de privacidades, no sé qué, de compañías americanas en Europa. Yo creo que hay que hacer un gran proyecto de formación de la sociedad. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, pues ahora dejarla por aquí, pero tenemos que cortar ya, que nos hace un poco tarde. Muchas gracias por venir.